Yo estoy aquí para servirles, díganme. Gracias. ¿Cuáles son las inquietudes que tienen? Buenas tardes, doctor Juan Carlos Arana. Mi nombre es Yael Rincón Narváez. Mi nombre es Giancarlo Rincón Narváez y queremos agradecerle esta entrevista que usted nos ha cedido. Sí, con todo gusto. Somos de Bogotá, Colombia. Vamos en el 5º año del colegio UNICAP. Y en primer lugar, doctor, queríamos hacerle la primera pregunta, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué son alimentos? Doctor, ¿nos podría decir qué son los alimentos, qué es un alimento transgénico? ¿Sí? ¿Esa o no? Porque dice que no, ¿sí? Bueno, ¿qué es eso de los transgénicos? Y disculpen el ruido exterior que es inevitable, pero bueno, ya saben, parte de hacer a veces el home office. Creo que antes de hablar de los productos transgénicos es muy importante hacer una diferenciación que de hecho ha generado una gran polémica. Una cosa son las cosas políticas, las cosas económicas y vaya, temas ideológicos y filosóficos. Y otra es la realidad objetiva. Algo transgénico simplemente significa que hacemos un cruce entre especies o se hace una modificación en un laboratorio, por ejemplo, en una semilla, para que tenga ciertas características que la planta de forma natural no tiene. Y esas características le permiten a dicha planta tener pues una mayor resistencia. Por ejemplo, por decir algo que se ha llegado a utilizar, una planta de algodón a la cual se le pone se le produce una mutación en un laboratorio para que produzca una toxina que pues impida que el gusano que habitualmente se come dicha planta tenga la capacidad de sobrevivir o al intentar, al atacar, digamos, los cultivos de algodón, pues muera. De esa manera, pues se evita que el cultivo pues esté expuesto a la plaga y finalmente sea destruido. Otra cosa que también se puede hacer es como en el famoso maíz transgénico, que es lo que se lleva a cabo. Bueno, pues se utilizan genes que se han seleccionado específicamente de diversas plantas que tienen una alta resistencia a otro tipo de temperaturas y de alturas, y eso permite que pues, nosotros podamos tener maíz incluso en una montaña o pues en un lugar mucho más frío de lo que habitualmente el maíz es capaz de soportar. Entonces eso es lo que significa transgénico, no tiene que ver con que hagan experimentos extraterrestres o alguno de esos cuentos de hadas que son más leyenda negra que nada. Bueno, muchas gracias, doctor. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Y cuál es? Doctor, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la comida transgénica? Bien, ya cuando hablamos de comida, pues para fines prácticos puede no haber realmente una ventaja como tal. El asunto es nuevamente hacer una reflexión económica y tal vez los impactos que puede tener en el ecosistema e incluso pues en la producción pues, de las personas que se dedican a la agricultura, ¿no? De los campesinos. El asunto con los transgénicos es que difícilmente un producto, bueno, un vegetal, digamos, que se le llama silvestre, o sea, que crece ya de forma natural, pues eso va a poder competir contra un transgénico. O sea que los cultivos de una persona, pues eso, que son sembrados con la semilla pues del maíz ancestral, por poner el ejemplo nuevamente del maíz, que pues, es de los más utilizados, sobre todo en América Latina, pues difícilmente va a poder competir contra alguien que utiliza un maíz transgénico, porque su maíz transgénico pues, va a tener la capacidad de crecer incluso en condiciones más adversas y pues con un entorno menos favorable y tal vez con menos necesidades pues desde agua o condiciones del suelo. Entonces, eso es más bien el problema que puede desencadenar los transgénicos. Además de que, por otra parte,
pues sí puede cambiar, por supuesto, que el sabor, puede cambiar incluso el contenido de ciertos nutrientes, que no necesariamente van a ser los mejores. Y eso, para fines prácticos, pues terminaría convirtiéndose en una elucubración o en una conjetura, ¿no? Porque para realmente saber la ciencia cierta habría que hacer una comparación bromatológica, directa, bioquímica, es decir, analizar específicamente los componentes de cada uno y ver si el aporte nutricional pues, es en realidad el mismo. Porque pues, eso sería, digamos, el único problema que podría acontecer para la salud de quien consume eso, ya sea los animales o pues, los seres humanos. Así que el tema en cuanto a la nutrición, pues más bien depende mucho de qué transgénico estemos hablando. No es que nos vaya per se a causar un problema a nuestra salud si únicamente hablamos de transgénico, que eso, no hay que confundir transgénico con, pues vaya, el uso de pesticidas o el uso de sustancias para controlar el cultivo. El transgénico per se significa únicamente que, pues, no sé si hablamos eso de un maíz que pues el que conocíamos era el granito eso pequeño, amarillo y pues no sé, tenía cierta cantidad de niacina, ¿no? Entonces en el transgénico pues vamos a tener es un grano grande, gordo, que a lo mejor va a tener la misma cantidad de niacina, pero mucho mayor cantidad de almidón, ¿no? Por decir algo. Entonces, pues ahí qué consecuencia tendría, pues el aporte calórico sería mucho más alto en un transgénico. Pero no necesariamente va a suceder así. De hecho, un transgénico puede ser más nutritivo que un alimento, digamos, silvestre, un grano silvestre. Entonces, depende muchísimo realmente de qué transgénico estemos hablando y de cuáles son las características finales nutricionales. Pero per se no implica ningún riesgo para la salud humana si por supuesto se consumen dentro del orden de lo que es recomendable, vaya, desde la perspectiva nutricional que se sugiere por el contenido, digamos, calórico, proteico y de oligoelementos, como las vitaminas y los minerales, que pues de por sí ya se tiene como bien caracterizados. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, doctor, ¿esta técnica se podría utilizar en animales? Bueno, sí, de hecho, no solamente se podría utilizar, se usa en animales, e inclusive, pues, en algunos países europeos ya se practica desde hace mucho tiempo, precisamente la modificación genética de las especies. Entonces podemos ver incluso vacas o, sí, sobre todo vacas, que es lo que más se emplea para producción de carne, que pues, son súper musculosas. O sea, vacas que literalmente crecen como fisicoculturistas, ¿no? O hasta los pollos, ¿no? Digo, vaya, el pollo, no sé si también le llaman pollo ya, ¿sí? Se llaman pollo ya ¿cómo se llama? A la gallina chiquita o al gallo chiquito pollo, ¿no? Bueno, pues también que es muy, muy frecuente que se use para consumo humano, pues vemos el tamaño de un pollo silvestre contra un pollo, pues eso, modificado genéticamente, que puede ser mucho mayor y la cantidad de carne que produce también es más. Ahora, también aquí ha habido cosas que son buenas, porque ¿qué es lo que se favorece? Que ciertos animales produzcan más carne y menos grasa, de tal manera que la composición de su cuerpo pues, sea más nutritiva. Pero, vaya, per se, nuevamente regresamos al mismo punto. El hecho de que veamos a un animal que sea mucho más grande no necesariamente va a implicar que sea de mejor calidad pues, su carne y vaya, el contenido nutricional. Porque aquí también nuevamente hay que separar dos cosas que muchas veces generan un gran ruido y terminan siendo un chisme. No es lo mismo ser transgénico a que sea modificado químicamente mediante el uso de hormonas y de ciertos productos que luego se emplean para eso, permitir que pues sobrevivan a las enfermedades, que no les acontezca alguna infección que pueda ser
mortal, que muchas veces pues, los mata de pequeños, y que puede alterar, sí, las propiedades químicas pues, de sus vísceras, como el hígado, que pues, se suele consumir mucho, o algunas otras vísceras que se utilizan de los animales, y la carne. Entonces, en ese contexto, pues ahí puede haber problemas para la salud. Pero el hecho de que sean modificados genéticamente únicamente para mejorar las condiciones digamos, nutricionales, no acarrea un riesgo para la salud humana. Pero si es únicamente, por decir algo, una mutación que lo que hace es producir una gran masa corporal, pero a expensas digamos, de ciertos componentes que se llaman de matriz extracelular. La matriz extracelular es como el cemento que está entre los tabiques, por así decirlo. Entonces, si lo que hay es una gran cantidad de esa matriz extracelular, pues va a ser prácticamente inútil el consumo de esa carne, por más que se vea muy musculoso el animal. Es como igual, poniendo el ejemplo de los fisicoculturistas. Hay fisicoculturistas que pueden verse así enormes, súper musculosos, y pues realmente no ser tan fuertes como un gimnasta, ¿no? Que hace un músculo más delgado, pero sumamente poderoso. Entonces son cosas que hay que tomar en cuenta. Así que regresando y concluyendo, per se, el que sea transgénico no significa que sea dañino para la salud, pero, o sea, porque no va a hacer que nos vaya a modificar algo en nuestro interior, nuestro ADN o alguna, no va a pasar nada de eso. Pero sí puede ser engañoso. Ese es el punto. Siguiente pregunta. ¿Es posible usar esta técnica para los humanos? Híjole, esa es una pregunta terriblemente triste de responder que sí. Y digo terriblemente triste de responder que sí porque el ser humano juega a ser Dios. Y de hecho existen ya seres humanos que han sido modificados genéticamente. ¿Y esto por qué? Pues hemos llegado al momento en que conocemos ya tanto acerca del ADN. Digo, todavía hay mucho por conocer de nuestro material genético, hay muchas cosas aún sin resolver. Pero pues ahora, triste, desgraciadamente, se hacen niños bajo pedido, ¿no? Con estas cosas que no son nada éticas, nada morales, que se llaman vientres de alquiler, o incluso las fertilizaciones in vitro, donde se pueden escoger genes o bueno, vaya, características genéticas de los donadores, ya sea del esperma o del óvulo, y bueno, pues cambiar incluso las características físicas de la descendencia. Pero, pues sí, hay rumores, pero no solamente son rumores, no se sabe a ciencia cierta, pero sí sabemos, porque siempre esas cosas son ocultas, ¿verdad? Como todo lo que es malo, pues, se hace bajo la sombra. De seres humanos que se han modificado precisamente para que tengan características que los hagan mucho más fuertes, o sea, que sean más altos, más fuertes, físicamente más corpulentos, más resistentes, que tengan menos susceptibilidad a enfermedades. Y bueno, esa es la parte muy mala de lo que es el uso de técnicas transgénicas. Pero también hay cosas buenas, y de hecho muy buenas. Por ejemplo, la posibilidad de curar enfermedades congénitas, ¿sí? Porque existen enfermedades que son transmitidas por la familia, que pueden evitarse gracias a estas técnicas. Pero el gran dilema es eso, la manipulación pues, del material genético, sobre todo porque, aunque sí hemos aprendido bastante, aún hay muchísimo territorio sin explorar, sin comprender, y pues podría tener consecuencias catastróficas. Imagínense, pues ahora sí que crear un superhombre, ¿no? Un superhombre que tenga pues la inteligencia de un genio como Albert Einstein y la fuerza de, pues, no sé, decir un Aquiles o un Héctor de Troya, y a la vez la maldad de un Hitler, ¿no? Entonces tendríamos consecuencias terribles. Así que sí, es algo que es viable, indudablemente, porque bueno, pues, aunque somos muy complejos, se pueden modificar los genes,
pero pues definitivamente totalmente desaconsejable. Muchas gracias, profe. Triste, triste, ¿verdad? Sí. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta. Profesor, para tener una buena salud, ¿qué características deben tener los alimentos que se consumen? Bien, pues mira, la mejor manera de responder esto para no caer en otro tema que son las modas y las filosofías y todas las ideologías, ¿no? Que seguro han escuchado, ay, ahora todo el mundo dice que la vaca, la leche de vaca es del diablo y que el gluten es terrible y todas esas cosas que terminan cayendo en modas, ¿no? Tendencias que no tienen realmente un sustento científico. Entonces me gustaría empezar diciendo eso. Si bien es un hecho que hay, vaya, personas que, claro, les hace mal la leche, y bueno, pues esas personas, pues no se aconseja que consuman leche, pero pues está la opción de la deslactosada, ¿no? Perfectamente, y es algo viable que no le hace ningún mal a alguien consumir leche deslactosada. Vaya, si las proteínas de la leche per se no le generan un problema alérgico o detonan alguna enfermedad. De la misma manera que el gluten, que se encuentra en la gran cantidad de los cereales que consumimos, vaya, sobre todo en el trigo, seguido del centeno y la cebada, que son bastante consumidos, y bueno, además el arroz, la avena y hasta el maíz. Hasta el maíz tiene incluso gluten. Hablando de modas, entonces, estas cosas muchas veces se desconocen y se aprovechan, pues, estas personas de malas intenciones que nada más buscan el dinero, o sea, lo económico, la ganancia económica, pues para imponer modas. Entonces, la mejor manera de responder eso y no caer en estas ideologías, porque al final son ideologías filosóficas, es recordar que, pues, nosotros debemos voltear a ver a aquellas poblaciones más longevas, es decir, donde las personas duran más años y además llegan mejor, o sea, llegan en lo que nosotros médicamente le llamamos el envejecimiento exitoso. O sea, hace que no solamente llegan a ancianos y superan más allá de los 90 años, incluso 100 hasta 120 años, sino que llegan en muy buenas condiciones de salud. O sea, cuerpos esbeltos, siguen siendo muy activos, siguen siendo, incluso ejerciendo pues una profesión y plenos de su mente. Entonces, para eso está el plato del buen comer. El plato del buen comer, que es algo que lleva ya mucho tiempo y sigue siendo vigente, especialmente empleando una dieta de tipo mediterráneo. La dieta mediterránea es la mejor alimentación que puede existir, es una alimentación que incluye varios grupos alimentarios, incluyendo, considerando tanto vegetales como animales. Vaya, digamos que la base de esta dieta mediterránea son los vegetales frescos con hojas grandes y verdes, tanto verdes oscuros como verdes claros. Y lo importante es tomar en cuenta que todos los días debemos de consumir por lo menos de 4 a 5 raciones de verdura, entre 3 y 4 de fruta, también es importante considerar los cereales como una parte trascendente para, pues eso, el aporte de energía y además de otras vitaminas que pueden tener los cereales. Por supuesto que los productos de origen animal, dándole preferencia sobre todo al pescado, ¿no? El pescado por el tipo, especialmente los pescados que son ricos en omega 3, o sea, los pescados grasos de lugares templados o fríos. Pues eso, vaya el equilibrio en estas cosas y buscando que siempre nuestra comida sea muy colorida, ¿no? Variarle y pues no entrarle ni a lo frito, pues, ni a lo que son procesados. De preferencia no consumir nada de procesados. O sea, entre más natural es mejor. Lo cual no significa que sea orgánico, que ahora es algo que también está de moda, ay, que sí es orgánico. Pues todo es orgánico, en realidad es una palabra de marketing que no tiene nada que ver. Entonces el asunto es individualizarlo, cada persona, porque cada persona tiene necesidades diferentes. Pues hay quienes tienen, por ejemplo, alergia a la fresa y pues no le vas a dar fresa, ¿verdad? Entonces eso, ser como integrales, equilibrados y pues el plato del buen comer, 3 alimentos al día mínimo y también con base a la actividad y no olvidar el consumo de agua. Listo.
Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Siguiente pregunta. ¿Solo debemos comer saludable o faltaría algo Uy, más? dale, esa fue. No entendí qué cosa. A ver otra vez. ¿Que si solo hace falta comer saludable o algo más? No, doctor, que si nos harías el favor de contarnos un poco de usted. Ah, sí, claro. Bueno, pues mi nombre completo es Juan Carlos Arana Ruiz, yo soy mexicano y que seguramente se puede evidenciar también con mi acento. En sí, yo nací en una ciudad que se llama Querétaro, que está muy cerca de aquí, de la Ciudad de México. Y bueno, yo me preparé, me formé allá en Querétaro, hice toda mi carrera universitaria y después me vine aquí a hacer 3 especialidades a la Ciudad de México, que es medicina interna, reumatología y una alta especialidad en vasculitis sistémicas primarias. Y bueno, pues actualmente soy, bueno, digamos que ejerzo como trabajador de la salud, estoy apoyando en esta pandemia en un hospital COVID. Y bueno, pues la consulta que pues en estos momentos, precisamente para evitar pues esparcir el virus, aunque me cuido mucho, pues doy consultas virtuales, que es una nueva modalidad que ahorita estamos empleando y pues dentro de lo que se cabe se utiliza, además de que otras cosas que me gusta mucho hacer, pues es justamente hacer difusión científica de contenidos veraces, objetivos, actualizados para los pacientes, que es de ahí de donde me conoce su mamá, precisamente, porque algo que busco es que las personas estén bien informadas y que no caigan justo en estas tendencias, en estas modas, y en estos chismes, ¿no? Porque, bueno, desgraciadamente estamos cayendo en un mundo cada vez más irracional a pesar de tanta información. Y pues yo creo que eso es básicamente el resumen de mi vida porque pues me he dedicado enteramente a la medicina, así que es básicamente lo que hago eso y pelearme con los mentirosos. Bueno, Gracias. profesor, y la última pregunta. ¿Solo debemos consumir alimentos saludables o falta algo más? Hacer ejercicio. Ah, claro, Sí. no. Sí, me imaginé que por ahí iba la pregunta. No, por supuesto que no es suficiente con comer alimentos saludables. Precisamente las personas de estos pueblos longevos son gente sumamente activa, muy trabajadora. Y no me refiero a muy trabajadora que se la pasan detrás de un escritorio haciendo inversiones en la bolsa de valores, no. Son personas que hacen actividad física, como son campesinos, son pescadores, o sea, actividad física fuerte, que realmente demanda a los músculos, a los huesos que se pongan a trabajar. Entonces, es una parte vital. No se puede ser una persona sana sin ejercicio aeróbico regular. O sea, regular se refiere por lo menos mínimo, unas 3 veces a la semana y eso ya es muy poquito. 3 veces a la semana, 1 hora diaria. Y eso ya es muy poquito. Entonces, lo adecuado es 45 minutos diarios y pues con eso se puede tener un buen ritmo de vida y también no excederse, porque las personas que hacen demasiado ejercicio y que no se alimentan bien, de hecho, no son saludables y pueden morir jóvenes por diversos eventos que pueden ser incluso catastróficos, sobre todo en el corazón. Así que el equilibrio es la base de la salud y no olviden, no nada más hay que alimentarse de cosas, de cosas orgánicas, de materia palpable y tangible y el ejercicio, sino también la mente, porque pues mente sana en cuerpo sano. Muchas gracias, doctor. Última pregunta. ¿A qué edad se empieza a comer saludable? ¿A qué edad se empieza a comer saludable? Pues, de hecho, desde antes de que naciéramos, nuestra mamá debería de comer saludable. Así que desde esa edad se debe empezar a comer saludable. Las mujeres que están en edad reproductiva, lo ideal es que hayan sido eso, hayan crecido en una mamá que haya comido saludable y que a su vez haya nacido de una mamá saludable y así el círculo eterno. Entonces, esa es la edad. Desde que nosotros somos concebidos, y concepción es en el momento en que la semillita del padre y de la madre se fusionan, desde ese momento ya debemos estar nosotros expuestos a una buena alimentación. Ahí, y hay que seguir así toda la vida, porque si nosotros
caemos en el mito también, desgraciadamente muy difundido en Latinoamérica, de que, ay, está pequeñito, es un niño, déjalo que coma lo que sea. Pues eso también tiene consecuencias graves a largo plazo. Por eso es que ahora nos enfrentamos a tantas personas con obesidad, con hipertensión, con diabetes, con problemas del corazón y pues con muchas situaciones pues bastante deteriorantes de la salud. Muchas gracias, profe. Gracias por este tiempo que usted nos ha cedido. Gracias, doctor. Sí, con todo gusto. Que estén muy bien, cuídense mucho, pórtense bien y aliméntense bien, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Que estén muy Chao. bien. Chao.